tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Me da mucho gusto saber que está ahí del otro lado de la pantalla. Y el día de hoy saludo a mi buen amigo Nacho Naredo. Nacho, Gracias, ¿cómo Enrique estás? Castro, saludando también al auditorio en esta tarde fresquecita. Sí, sobre todo. Ya empiezan los calores, ¿sabes? Y como siempre, vamos a tener que escoger un tema un poco cercano a lo que fue nuestra infancia. ¿Cómo ves? Pues a nuestra infancia y a nuestra juventud. El día de hoy vamos a platicar un poco de urbanismo y de algunas colonias y de cómo se anunciaban. La verdad es que a los poblanos durante mucho tiempo nos vendieron la idea de que tener un patrimonio era comprarse una casa. Y entonces muchas personas que hacían el esfuerzo por su trabajo y con algunos préstamos bancarios y las hipotecas y todo esto, fueron poblando las distintas colonias que iban haciendo que Puebla se hiciera más grande. Entonces, ¿no era cierto eso del patrimonio? Pues es distinto la idea, ¿no? Yo creo que en el año de 1939 todavía la vida cotidiana en Puebla no salía del centro de la ciudad, del Mercado La Victoria, del Mercado Venustiano Carranza, de Del Mercado aquellos 5 de paseos Mayo. por la 4 Poniente, la 6, la 8, las tiendas, en fin, toda la vida se desarrollaba en ese centro histórico que conocemos ya delimitado y que muchas veces lo hemos comentado. Pero hoy, mi querido Enrique, tú decías que empiezan a crecer las colonias, o crece Puebla con algunos fraccionamientos, después se llamaron fraccionamientos. Sí, primero colonias o colonias residenciales algunos. La más antigua que tenemos noticia, pues fue la fundación de la colonia Santa María. A mí, fíjate, algunos autores dicen que fue la colonia Santa María. Sí, Otros autores claro. dicen que fue la colonia Humboldt. Sí, porque la Humboldt también se considera la más antigua y como estamos hablando de 1939, que es cercano a la Segunda Guerra Mundial, Claro. cierto es que tuvimos muchas familias alemanas que vinieron a poblar nuestra ciudad y que se asentaron precisamente en esa colonia Humboldt y surge otra, la América, que Junto. para trasladarse a ella había, Claro, era había lejísimos. una, iba yo a decir aerolínea, pero no, era una central de autobuses del mismo nombre que tuvo un autobús británico de 2 pisos, Un autobús rojo, de color rojo. rojo y azul. Oye, Exactamente. fíjate, en este plano lo invito para que se asome a esta mesa maravillosa de las imágenes. Y en este plano es un plan general de mejoramiento urbano. Sí, caray. Este plano es de los años 50. 59, para ser exactos, Enrique, porque está basado en el plan regulador del interior del estado. Exacto. Y entonces, fíjate, aquí podemos ir viendo cómo tenían pensadas las vialidades. Esta línea que vemos aquí es el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, que es lo que conocemos hasta ahora. Llega hasta la 14 Oriente, que dice, es la avenida de acceso a Veracruz. Sí, pero ¿qué crees? Ojalá esto que se parece a lo que actualmente vivimos, Ese pues para circuito, nada, ¿no? porque la ingeniería de tránsito empezó a hacer recovecos y vericuetos Claro. muy complicados. Fíjate, en 1959, que es cuando se elabora este plano, pues se distingue perfectamente la cuadrícula, la Ándale. retícula de la ciudad. Y lo que iba a ser el circuito, famoso el circuito interior, que unía las grandes vialidades, la Diagonal Defensores de la República, El Boulevard Héroes del 5 de la Mayo. 31 Oriente Poniente, que en ese tiempo todavía no era un doble sentido y que no se había abierto a la vialidad No. de 4 carriles. Llegaba hasta la 11 Sur, de un lado, y del otro lado hasta la 16 de septiembre, era una callecita. ¿Por qué no le dices a nuestros Y en los amigos del años- auditorio A ver, que nos manden sus opiniones con respecto a la ingeniería vial que actualmente se da habiendo tenido estos proyectos de vialidad? Porque aquí estaban hasta seccionados claro. los lugares donde iba a haber denso tráfico y había otras zonas clasificadas con tránsito ligero. Claro, esto de acuerdo a las necesidades del entorno, del contexto. Es decir, sabían perfectamente dónde estaba el mercado, dónde estaba una central de abasto, que después se improvisó la central de abasto, ¿te acordarás? Claro. Ahí en el camellón de la 3 Oriente, en el barrio de Analco. Sí. Y dijeron, bueno, esto va a ser temporal. Sí. En lo que construimos una nueva central de abasto porque el proyecto era sacar
el Mercado La Victoria del centro. Sí, pero ¿cuántos años duró esa central de abastos? Que después Bastante. fue toda una explanada también para cierres de campañas políticas y cosas por el estilo. Bueno, y ya hemos platicado infinidad de veces cuando hablamos del barrio, que en esta 3 Oriente, que es muy ancha y que concluye o inicia en el puente de Obando hasta la 18 Sur, bueno, pues ahí se instalaban las ferias, se instaló algún circo, Sí. porque bueno, pues el ancho de la calle lo permitía. Pero como bien le decimos en esta panorámica que estamos observando, mire, asómese y verá. Sí, ¿qué me dices? Ahora sí que se la voy a hacer Ahí grande. sí vamos a ver Mire. los 4 ángulos. Esta Bueno. toma, si me permites, Sí. está desde, digamos, el cerro de Loreto y desde el fuerte de Guadalupe, para que usted ubique. Por eso el Zócalo aparece de este lado. Aquí está el Zócalo, Ok. Catedral. Si vamos a la parte de atrás, aquí está el cine, mira, este es el Variedades. Ajá, porque esta es la 16 de septiembre y esta es la 2 Oriente Poniente. Exactamente, el Mercado La Victoria, mira, Sí. aquí se ve, el Templo de Santo Domingo. Una Puebla en lo que transcurría esa vida cotidiana, muy provinciana, donde de todo muchas mundo se vecindades. conocía, Claro. sabías los apellidos del vecino. También en ese tiempo, después de 1939, antes de que pasemos a la siguiente, pues en el fraccionamiento de San Francisco Claro. empiezan a hacerse unas casas bastante garigoleadas, yo diría, con cornisas y bastante merengue y bastante, no sé si sea un barroco requete churrigueresco tú. Pues puede ser. Desconozco el estilo. Bueno, pues más o menos al estilo de, pues muy gustosos en algunos casos de Irma Serrano, algunos ya las quitaron. Pero ese fraccionamiento fue Sí. estupendo porque para muchos representa muchos recuerdos el fraccionamiento de San Francisco. Después surge San Antonio y otros más que están a los lados. Claro, obviamente los barrios, que son asentamientos, que son comunidades que están alrededor de lo que ahora conocemos como el polígono del centro histórico, pues esta gran área que va más o menos de la 18 Oriente Poniente a la 11 13 Oriente Poniente, Ah. de la 11 Norte Sur hasta el Boulevard Héroes del 5 de Héroes del Mayo. 5 de Mayo. Que digamos es lo que delimita Sí, propiamente el sí, llamado sí. centro histórico. Pero fuera de este centro estaban los barrios. Ya hemos platicado infinidad de veces de este barrio maravilloso de San Antonio, hemos De San platicado de Francisco, Analco, de La Analco. Luz, Uy. del Alto, pues de todos los barrios del barrio Santiago también. Entonces, Puebla no está ajena a este crecimiento. Y le decía que para muchas familias que vivían en el centro, cerca, por ejemplo, del Mercado La Victoria, donde había pues muchas vecindades, Sí. estas casas enormes que ofrecían vivienda a innumerables familias. Y ya pasando de los años 40 ya le llamaban al estilo californiano o colonial californiano, una cosa muy Sí. novedosa para ese tiempo, ¿verdad? Claro. Nosotros lo colonial lo conocíamos de una manera y el californiano, pues yo nunca fui a California, entonces me la creí. Sí, Sí, te la creíste sí, que claro sí que era. sí. Eran casas muy bonitas donde ponían pues algunas ventanas con guirnaldas y también había cristales de colores Claro. y muchas de ellas hay en el barrio de Santiago. Algunas casas tienen características de Art Deco, Así en ¿verdad? los años 40. por las ventanas. Claro. Ves algunos detalles en su fachada, en la arquitectura. Pero mira, lo que me llama mucho la atención y seguramente usted por primera vez lo verá, es cómo se anunciaban las colonias que nacían, obviamente, a las afueras de este centro que le llamamos y de estos barrios que le hemos mencionado. Una de estas colonias es la colonia Amor y lleva su nombre porque así se apellidaba la esposa del dueño. Su apellido era Amor. Y entonces don Francisco Hernández Amor, bueno, ya el hijo, Ya se fue el heredero dedica- que lo fraccionó, ¿verdad? sí, se dedica a crear una colonia. Entonces, mira, para anunciarse, aparece esta publicación y le llaman el Decálogo de la Colonia Amor. Me encanta el No lo ánimo del pienses más. publicista. Compre hoy mismo su lote. El mejor lugar y más hermoso de Puebla. Y entonces, bueno, ahí empieza a platicarte El este decálogo.
A ver cómo dice el La decálogo. mejor inversión de su dinero, la emancipación del casero. Es curioso cómo el dinero se invierte solo. Oye, emancipar quiere decir liberar al mancebo. Exactamente. O sea, ¿el casero era un mancebo? Pues si no, un mancebo sí era una especie de verdugo, porque Ok. había que verle la cara cada mes. ¡Qué barbaridad! ¿Y mejor seguro de vida, tú crees? Oye, y para el inquilino los días del mes corren, pero rapidísimo. Sí, claro. No así para el que cobra. Oye, también decían de la colonia Amor, el mejor seguro de vida, el mejor patrimonio de la familia. Su caja de ahorros. Sí, una caja de ahorros. Luego dice, la tranquilidad De su esposa. de su esposa. No, pues eso sí era reteatractivo. ¿Qué, no tener había bares tranquila a la ahí o señora, qué? ¿verdad? ¿No había bares, algún centro de diversión? Sí, Por eso se claro. refiere. La otra decía, el mejor regalo de bodas Para su novia. para su novia. Por fin. ¿Era tranquilidad para tu esposa o el regalo para tu novia? ¿Cómo era la cosa? Pues es que es una Regalo para una y... Es una mezcla entre economía, familia, Lo sé, lo sé. valores, hijos, Sí. el matrimonio. Oye, la mejor cuelga etcétera. para sus papás. Aquí dice en el decálogo. ¿Y la otra que dice? Cuelga sinónimo de obsequio, regalo, agasajo. La salud de su cuerpo. Lo que no te explicaban, la salud de su cuerpo, es que esta colonia Amor, en la parte de enfrente, estaba la cementera Atoyac. Entonces ya te imaginarás los polvos. Era rete saludable tú. Los polvos que había por esos rumbos, que muchas personas que vivían en esta colonia, fíjate que los vidrios de gota, estos vidrios de colores, que tienen Sí. un corrugado, Sí, exactamente. Ahí los se ponían pegaba el cemento, ¿no? sí, y se ponían al revés. Pero si respirabas era como el polvo que anunciaban en esos tiempos, los polvos de Elizabeth Arden, Ah, claro. porque claro. ardía para cuando respiraba. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa y estamos aquí en Pueblo de Mis Recuerdos platicando de la urbanización y de algunas colonias y de cómo se anunciaban para vender lotes o venderte propiamente un espacio y que hicieras tu casa. En 1913, la colonia Humboldt fue fundada por el Rancho de la Rosa del alemán Pablo Petersen y fungió como asentamiento de alemanes. Ya estamos de regreso en esta Pueblo de Mis Recuerdos y estamos platicando sobre la urbanización, sobre cómo la ciudad ha ido creciendo poco a poco y en las distintas décadas, desde los 30, los 40, los 50, cuando empiezan a surgir nuevas colonias, fraccionamientos, residenciales, porque, bueno, cada uno le llamaba de distinta forma. Se empezaron ya a llamar quintas y después, bueno, por ejemplo, en la colonia Santa María, que fue un poquito en detrimento, después hubo pues unas más sencillas vecindades y después pues eso ya se quedó como colonia. Fíjate, en las quintas, estas que mencionas, algunas había pues esta especie de quintas pequeñitas en la colonia Amor, donde a la mitad del terreno estaba la casa ¿Sí? y alrededor, bueno, pues había un jardín y si bien te iba, podías tener oportunidad de tener ahí, por ejemplo, un gallinero pequeñito Claro. o un palomar, ¿no? Y no estaban pegados los muros colindantes de un vecino No. con otro, sino que existían predios que tenían patios en los cuatro lados. Claro. Tenían una entrada con un cobertizo. Ese era el estilo entonces del Exacto. que yo te digo, de esas casitas Sí. más o menos de los años 40. Algunas en San Francisco, así todavía las podemos ver. Oye, y como dato curioso, déjeme le digo, en la colonia Amor, Ajá. los vecinos que vivían y que viven sobre la Reforma y los que viven en la 2 Poniente, sobre la 2 Poniente, a la mitad de la manzana, por ahí cruzaba una vía del tren, pasaba el interoceánico. Entonces, a determinada hora del día, 2 veces al día, bueno, pues pasaba el tren por atrás de la barda de tu casa. A mí me late que seguramente había muchos ferrocarrileros que fueron a ocupar lotes de la colonia Amor en esos tiempos.
Fíjate que no propiamente amigos del ferrocarril, pero sí muchas familias Y muchas familias, se fueron a vivir a esta zona. Quitan, fue residencial de moda. levantan las vías del tren interoceánico y entonces la familia Hernández Amor Ajá. aprovecha este derecho de vía Sí. y se hace de ese terreno. Entonces sus propiedades son muy angostitas, pero con mucho fondo. Qué barbaridad. Es como ese piloto que se equivocó con la pista de aterrizaje. Dice, tengo una pista enfrente como de 20 metros de largo, pero es muy ancha. Sí. Aquí ocurrió lo mismo con los terrenos de la colonia Amor. Así es. Esa es una de las colonias, bueno, que ¿Lo juras se por las anunciaban. cenizas de tu gato el Chovis? Por las cenizas de mi abuelo. Qué barbaridad. No, ahí sí no. Oye, este anuncio me llamó muchísimo la atención porque empezaba la colonia La Paz, que después en algunos otros anuncios le empiezan a llamar colonia residencial La Paz. Ajá. Y luego también le llaman fraccionamiento Sí, cómo no. en la colonia La Paz. Entonces ahí, mira, cada peso que usted invierte en la colonia La Paz se multiplica. Se multiplica, así es. Y bueno, los beneficios que te da el invertir Ya. en el cerro de San Juan. Te voy a decir que esto ya cerca de la década de los 60. Entre los 50 y los 60, este anuncio que estamos viendo acá, la oficina se encontraba en la 8 Oriente 203, me parece. Y quien era el encargado de vender esos terrenos, que me consta, batalló muchísimo, fue don Próspero González, abuelo de la familia González Sosa, que también Sí. vivió ahí enfrente del Taquito, ¿verdad? Sí. El famoso restaurante del Taquito en el 8 Oriente, Uy, que sí. 213. Y bueno, don Próspero, ya sea que atendiera en las oficinas de la Reforma 914. Ah, Reforma 914, ahí don Próspero batalló para vender y trataba de convencer a las personas que compraron un lote en el Cerro de la Paz, en ese tiempo el Cerro de San Juan. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Que ahí iniciaba la avenida del mismo nombre, la Avenida La Paz. Entonces, fíjate, desde Bueno, entonces... ¿iniciaba o terminaba? No, ahí te ofrecían un montón de beneficios que ya eran tangibles, no tanto como los que se anunciaban en todos los fraccionamientos, como tiene mucha luz, tiene Sol. tiene sol. Sí, todo eso es gratis, ¿no? No, pero te anunciaban Mucho sol, aire, pues sí, también aire es limpio, gratis. No, ahí también ofrecían agua abundante. un plus que era, estaban condonados los impuestos prediales No me durante digas. los próximos 5 años. Ah, mira. Entonces las personas que adquirían su lote en La Paz tenían esas ventajas. Y bueno, se empezó a poblar para residencias muy hermosas, muchas familias conocidas y amigas de nosotros, por ejemplo. Me acuerdo de don Nacho Lama, Claro, que vivía en La ahí Paz. hizo su casa. Ennio Balcázar. Sí, los Espino. Varias familias. Hay muchas familias que conocemos ahí. Bueno, y el adquirir un lote en la Avenida de La Paz decía, y nos paga en 5 años sin intereses y sin enganche. Había en ese tiempo agentes de ventas que en su anuncio decían, usted solo llame y nosotros vamos por usted en un auto. Así decían, que en un auto, no en bicicleta. No, en no, un auto te claro. llevaban para hacer la flamante operación de tu lote para que construyeras ahí tu casa. En esta colonia, Por ejemplo, en Chulavista La Paz. pasó eso, pero ahorita seguimos hablando de La Paz. También creo que ahí el siguiente anuncio nos va a dar la pauta de cómo cambia la mercadotecnia por una serie de señores que eran de la Junta de Fraccionamientos en ese año de 1960. mira, Aquí los el tienes. Consejo de Administración, Sí, léelos, ¿quiénes son? dice del fraccionamiento, estaba don Rómulo Farril, por supuesto, Sí. don Francisco Rodríguez Pacheco, don Ramón Recasens, Don Manuel Zorrilla Bello, Alejandro Romero, el señor ingeniero don Ricardo de la Parra, Claro. que fue también uno de los artífices que canceló la explotación de la cementera de un lado en donde se estaban comiendo ya el Cerro de San Juan. está la cantera. Y estaba el ingeniero José Luis Alarcón, Claro.
que bueno, recordamos que tuvo su despacho en la Avenida Reforma 911 y luego en el 913. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, ellos son parte de este consejo Sí. y felicitan al gobierno, ¿no? Y al pueblo de México cuando se conmemoran a los gloriosos héroes del 5 de mayo de 1862. Porque parte de la promoción de este fraccionamiento de La Paz era que en 1962, con motivo de las fiestas del centenario de la batalla del 5 de mayo, se iban a hacer una serie de promociones para que la gente adquiriera ya en los bajos del cerro. Sí, sí. Es que, fíjese, la colonia La Paz abarca de la 25 Sur hacia la parte poniente. Entonces va desde la, ¿qué sería? Reforma Sur, que corre paralela a la avenida Reforma. Luego ahí ya no hay 3 ponientes, sino es 5 poniente. Luego la 7, que es la avenida de La Paz o la avenida Juárez. La avenida de La Paz, que no sé cuándo le pusieron Juárez, pero La 9 y la yo no 11. recuerdo esa parte. La 9, la 11 y la 13 poniente. Así es. Esa es la parte de abajo, ahí donde está el colegio americano, donde hay un VIPS. Estuvo el Salón Golfito, donde estuvo la cantina de Don Fa. Ándale, todo Es más, eso era... pues ese recorrido nos lo sabemos La a pie Paz. tú y yo. Claro. Y por las noches se empezaron a aperturar en los años 80 una serie de Empezaron a abrir diferentes comercios. establecimientos prestigiados. Sí, donde restaurantes muy se buenos. vendían bebidas espirituales. Espirituosas, sí. Algún agua con misterio vendían ahí también. Sí. Pero fíjate, el fraccionamiento de La Paz llama la atención porque el pavimento que utilizan no es el que conocemos, sino es de concreto hidráulico. Ah, bueno, últimamente. No, siempre. En ese tiempo, ¿verdad? Sí, es cierto. El suelo original, la calle Exacto. original, era concreto hidráulico. Fue en el año también en que se hizo, ¿qué colonia tú? ¿Con la Gabriel concreto Pastor. hidráulico? La Gabriel Pastor era de concreto hidráulico, ¿no? En ese tiempo. No, yo de la que me acuerdo muy bien es de La Paz. De La Paz. Sí, que después, bueno, había algún agujero y eso y lo iban reparando con pavimento, con asfalto. Y qué palmeras. Y entonces quedaban unos parches espantosos, que nomás ibas brincando. Además, había muy poca circulación. Yo siempre me recordaré nuestras carreras de cochecitos de valeros, Ah, bueno, sí, el porque patinaje, todo eso, ¿no? fíjate que en la colonia de La Paz, como todas la mayoría de las calles estaban inclinadas, te servía para aventarte en avalanchas, en carritos de valeros que tú mismo construías. Y antes de que fuera colonia, muchos niños que vivían por ahí cerca, la colonia Sí, Amor, sí, que vivían en San Matías, utilizaban unas latas alcoholeras. Sí. Y entonces, bueno, pues hacían una especie de, vamos, de un cochecito. Era un cuetecito. Prácticamente. Una nave espacial. Como una cápsula. Una cápsula ¿verdad? espacial. Y entonces, bueno, pues, se deslizaban por ahí, pues era hierba y todo, y ya te imaginarás ese trayecto y cómo frenaban. Sí, cómo no, porque además rodaba horizontalmente y un niño iba adentro dando de vueltas, ¿no? Esa, en el mejor de los casos. Y si no, bueno, pues a manera como de avalancha, pero sin ruedas. No, y Como las esto era avalanchas, lata. vieron que eso era un gran negocio, las compañías jugueteras, y de pronto todo el mundo quería su avalancha y su bicicleta, no me acuerdo cómo se llamaba tú la bicicleta especial. Ah, mira. Aquí está. Esta no, imagen no, te la la voy a enseñar. anterior, la de no te doy el sí. si No, me- pero ahorita. Mira, esta es muy buena. Resulta que el Chanclas de Oro, perdón, Monseñor Rafael Figueroa, que tenía su despacho ahí en la colonia Santiago, Sí, en la iglesia de Santiago, en la 17 Poniente y la 15 Sur. él despachaba ahí entre la 13 y la 15, 15. ahí estaba. Ajá. Bueno, pues a él se le ocurre juntar a todos los colonos del fraccionamiento a La Paz o de la colonia. Mira, aquí ya le llaman fraccionamiento. Ya. Y entonces- Cambió a categoría. Construye con donativos generosos de algunos vecinos el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, mejor conocida como el Templo del Cielo. Cualquier poblano, La conoce como la iglesia como del el cielo. Templo del Cielo, claro, que ha tenido sus rachas y sus épocas. Sí. Y muchas personas pues van a casarse ahí o van a bautizar al chavito o lo No, que pero sea. ¿sabes qué se aprovechó mucho
el asunto de que las personas que estaban poblando esa parte, gracias a las personas que lo promovieron, unos empresarios de mucho Sí, renombre y buen sí. recuerdo aquí en la ciudad de Puebla, pues eso favorecía mucho a que se pusiera un templo en esa colonia y que fuese un templo, pues, como de una categoría especial. Sí, desde cualquier punto de la ciudad, ahora ya es difícil porque está lleno de edificios alrededor, pero desde cualquier punto de la ciudad tú lograbas ver la cúpula del Templo del Cielo. Ah, yo pensé que se veía Parecía el la charola. Capitolio. No se veía la charola. No, la charla del chanclasero, no, porque él pone a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en este templo Sí. maravilloso. Y se coloca la primera piedra del santuario. Entonces, El 2 de estamos hablando de mayo. 1964 ya. El 2 de mayo de 1964 es la primera piedra para construir el santuario. Un día antes de del Nuestra Día de Señora la del Sagrado Cruz, que Corazón. es el Día de los Constructores y de los Albañiles, ¿no? Claro, y previo al 5 de mayo. Pero el 5 del de mayo. centenario. Además, pues es una iglesia muy frecuentada por la sociedad poblana. Así es. A mí me tocó en alguna televisora local hace Tú muchos trabajabas años. enfrente. Yo trabajaba ahí enfrente, sí. Claro. En mis años mozos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. San Manuel fue uno de los primeros fraccionamientos modernos en la ciudad diseñado con amplias vialidades para comunicarse con el resto de la capital. Sirvió como ejemplo de urbanización por contar con servicios como espacios para jardines, campos deportivos y escuelas. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando de algunas colonias de nuestra ciudad, de cómo ha sido la urbanización, cómo ha ido creciendo, algunas características de estas colonias. Nos encantaría que participe con nosotros y platíquenos usted en qué colonia vive, cómo fue que llegó a vivir ahí, qué historia se sabe de este lugar donde habita. Puede contactarnos a través de la página de Facebook, ahí está, es una página, se llama Puebla en mis recuerdos. El programa se estrena ahí los viernes a las 7 de la tarde, bueno, y lo puede ver usted a la hora que quiera. Gracias a Tere Gamboa Medel, a Gerardo Conde, a Adolfo Valencia, a Lupita Sánchez, a la doctora María Lupita Isabel Sánchez Tello, Lozada. a Guillermo Arroyo. Saludos, Guillermo, al doctor Felipe Alamillo. Y el licenciado ¿verdad? Gerardo Conde es él está en culturales de una universidad, ¿eh? Saludos. Saludos. Sí. A Vinicio Gamboa, Alejandro Heredia Ávila, a José Gustavo Becerra. Alejandro Heredia nos está viendo desde Claro. Michoacán, ¿eh? Ah, mira. Nos sigue desde Michoacán y no se pierde los programas. Un saludo, Alejandro Heredia. Así Hasta es allá. que, ya sabes, si lleva gusto y quiere participar con nosotros, la vía de comunicación es a través del Facebook. Busca usted la página Puebla en mis recuerdos y ahí nos saludamos. Ahí me comentó don Alejandro que él vivió aquí en Puebla y también en Cholula, entonces le trae muchos recuerdos lo que platicamos. Claro, y es un acercamiento cuando Sí, estás lejos de sí, tu tierra. Oye, este anuncio está por demás, que en estos tiempos donde lo políticamente debe ser correcto No. y donde las relaciones interpersonales adquieren un nivel totalmente distinto, Nos vamos a pues el echar- texto, ¿no? Mira nada más. Nos vamos a Asómese echar un aquí a la... 10. Mire, ahí está. No, es que te voy a decir que a quién se Espere. parece. ¿A quién se parece? ¿A ti? No. Pidiendo no. matrimonio, pues a No, ti. esa es la foto de Abelino Migueles Rivero. ¿Cómo? ¿Este es Abelino? No, pero se parece. ¿Sabes por qué? Me recuerda a la película. Abelino aparecía en algunas películas como El Charro del Misterio. Sí. Si ustedes lo buscan en internet, pues Abelino sale ahí muy parecido a este joven, Ah, mira. pero como cantinero y habla como español. Ya. Bueno, su familia de ascendencia española. Pero te voy a decir algo todavía mayor. Tiene otra anécdota. La película Los Ángeles de Puebla con Consuelo Duval, Sí. que aparecía en el campanario de catedral. Consuelo la mamá. Consuelo Duval.
No, ¿cuál mamá? Ah, ya, pero le estoy confundiendo. No, ella era el ángel de Puebla. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que en una de las 4 historias que se manejan en esa película, pues don Fernando Soler hace de un general que tenía como 15 hijos y no se quería casar, pero vivía con la esposa. Y de pronto se casan en la Capilla del Rosario. Y ahí aparecen de la sociedad poblana muchos chicos como los que estamos viendo ahorita, Mira. porque ellos servían, siempre de los chicos de la sociedad poblana servían como modelos de estos anuncios. O extras, O claro. extras en las películas. Oye, y esta voz de alarma que Sí, dice, espere. si te asomas, mira, verás, espere, ¿no? Espere. No le dé el sí hasta que no le compre un lote. En la colonia La Paz. ¿Qué hubo? Pues bueno, yo creo que después de estos anuncios ya empezó a vender don Próspero don Próspero González los lotes en la colonia La Paz. Y seguramente, ¿sabes también quién? Don Casimiro Pérez, pues tuvo mucho que ver con los préstamos y algunas hipotecas que las personas se hacían de dinero para poder comprar, para construir ahí mismo, etcétera. Y el esposo el cuñado de José Luis Ibarra Mazari, don Vicente Reyes, casado con su hermana Carmen, Papá de Horacio. papá de Horacio, papá y mamá de Horacio y de Hernán, Claro. y de Víctor, de Verónica y de Liliana. Sí, sí. Bueno, pues Reyes Ibarra. Que los recordamos con mucho cariño. También nos ¿eh? ven, fíjate. Sí, los recordamos con mucho cariño. Pero que este anuncio ¿a poco no está fabuloso? Pues sí, es que imagínate, está evocando los recuerdos de los años 50, 60. Oye, vamos a ver otra imagen. Mira, esta es una imagen de la urbanización de nuestra ciudad. Si usted le echa un ojo para que ubique pronto, aquí está el templo de la Medalla Milagrosa. Sí, ahí se fueron a vivir muchas familias amigas. En la colonia Bellavista, Los Rojas, que la colonia Bellavista abarca. Crucicorro. Ahí te va. Desde el Boulevard Héroes del 5 de Mayo hasta la 24 Sur. Ándale. Y luego va de la 21 a Oriente hasta la 29, pero como están Pues, estas privadas de largas... la 14 a la 24 hay calles intermedias que tienen nombres de personajes. Claro. ¿Tú te sabes algunos? Me sé todos. Ahí te va. A ver. Primero está la 8 Sur, la Sí, 10 Sur, la 10 Sur. la 14 Pero hay Sur, A, B y C, 16 Sur, 18 Sur, 20 Sur y 24. claro. Esas son las que llevan la numeración de las Del las lado calles. de El Mirador. Ahora, Del lado de Bellavista. de la 29 para adelante ya es Bellavista. Sí, pero estas calles continúan. Lo que hay intermedio, por ejemplo, entre la 14 Sur y la 16, son estas privadas que hacen el Bellavista. Y ahí te van los nombres. Francisco Neve, Sí, que tú dirás, bueno, ¿y Francisco Neve quién era? Bueno, pues era un cuentista, era un escritor. Y en honor a don Francisco, bueno, pues le ponen este nombre. La última calle, pegado prácticamente a la 24, se llama Mariano Echeverría. Mariano Echeverría y Beitia, Claro, en honor a don Mariano Al Echeverría, historiador. que es el primer cronista, primer cronista de de Puebla. nuestra ciudad. También está la calle Rafael Serrano, ¿no? Don Rafael Serrano era un doctor. Fíjese que Rafael Serrano era un psiquiatra y es el que es parte de los sinodales, de los médicos que examinan a Matilde Montoya. Matilde Montoya es la primera mujer que adquiere o obtiene El el título título de de médico cirujano En la y época partero. de don Porfirio Díaz, Claro, claro. que es cuando se le da ese lugar a una mujer que se esfuerza por ser profesionista. Así es. Los otros nombres de las privadas de esta colonia Bellavista son Miguel Negrete, ¿no? De Tepeaca, Sí. este general, Carmen Cerdán, Sí. Vicente Suárez, por supuesto Esteban de Antuñano, Esteban de Antuñano está entre el Parque España y la 14 Sur, exactamente, Exacto. esa callecita se llama... Es una sola callecita de la 25 a la 29 porque no existe 27. Claro, ya no continúa hacia el norte, Era el campo del Mirador ahí, para el fútbol. pero sí llega hasta la 31, fíjate. Sí. O sí sea, llega. hacia la parte sur sí llega.
que es la que colinda con la funeraria que está ahí cerquita en la 31. Exacto, sí, una Es funeraria. esa privada. Sí, exactamente. Se llama Esteban de Antuñano. Hay otra calle ahí que se llama Manuel Rivadeneira, otra que se llama Manuel Ovato Y la construcción de esa y iglesia, Alfonso G. Alarcón. muy paralela a al fraccionamiento, Sí, que es la es medalla la parroquia. milagrosa. Fíjate, es el templo de la Medalla Milagrosa, atendida por los curas de San Vicente de Paúl. Ah, sí. Sí, y Pues las muy damas, audaz para su tiempo, con tantos vitrales y las damas vicentinas, un trabajo de cemento, de hormigón. que a la vuelta del templo, ahí en la 21 Oriente y la 18 Sur, tienen un dispensario importante, porque le dan servicio a muchas personas que viven ahí cerca, en la colonia Azcarte, por ejemplo, a los mismos vecinos de Bellavista. Sí. Entonces, esta sí es parroquia, este templo sí es parroquia. Pero ya podemos ver ahí, bueno, la 25. La 25 aquí en esta fotografía todavía es de doble sentido, ¿no? Claro. Y aquí está la 18, ¿no? La 18 Y yo Sur. recuerdo que marchaban las escoletas de los colegios, tanto del Oriente, del Benavente, del Pereira, todos que marchaban para ensayar antes de los desfiles y llegaban hasta acá, antes de la 24 Sí. Sur, que eran puras milpas, ahí no podías pasar porque ya estaba Ya el puro empezaba el campo. campo de aviación. Ahí estaba cerrado con algunas mazorcas y ya no pasabas. Oye, y por muchos años aquí, mira, muchos vecinos se acordarán, en esta esquina estuvo la farmacia Londres, ya no existe. Y este otro predio estuvo un servicio AMA, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, Asociación la Mexicana asociación- Automovilística, Ándale, que te rescataban con unos jeeps Willys. que traían su grúa Si pequeñita. se te descomponía el automóvil, así hubieras registrado una carcachita, Sí. te la protegían y te iban por ti. Iban a tu auxilio. Exacto. Oye, la verdad es que muchos recuerdos de la farmacia San Román. La farmacia. Tuvo San una, Román. una sucursal en esta colonia. Y, ¿Sabes? y después Ladrillera de Benítez, que también es la parte Es que está más detrás del abajo. Parque España y que está por ahí también el Anzures. Colegio Central. Claro. Y bueno, esa colonia también tuvo algunos comercios muy renombrados, como la Farmacia del Carmen y la Farmacia del Mirador. Estuvo también un súper ahí. Ya en tiempos más modernos. Ultramarinos, el parque de Fernando Gallo. Claro, ahí estaba Lucy, o está. Hace mucho que no Lucy, voy. todo el mundo conocemos a Lucy. Hombre. Oye, ¿y Sí, sabes si nos qué está viendo, pues le mandamos un saludo a Lucy. ¿Sabes qué se nos está olvidando y es importante mencionar? Que en la primera calle, pasando la 14 Sur, si usted va sobre la 25 Oriente, a mano izquierda, en esa calle, todas las calles de esta colonia Bellavista son cerradas. Bueno, las que dan hacia el norte, pues, es una cerrada. Ahí está una escuela para ciegos que puso el Club de Leones. Y entonces a nuestros amigos ciegos, a los invidentes, Invidentes y débiles visuales. ahí iban a la escuela, les enseñaban el sistema braille, les enseñaban algunos talleres. Algunos incluso tenían la posibilidad, por ejemplo, ¿sabes qué? De coser. Y entonces, bueno, pues hacían costuras, cosas muy simples, Sí. pero eso les permitía tener un ingreso. Oye, cuando se vendió el fraccionamiento de Bellavista, recordamos que se aprovechó la caseta que estaba en la 14 Sur y la 25. Esa caseta de la 14 Sur y la 25 fue para vender el antiguo rancho de San Manuel. Ese antiguo rancho de San Manuel se fraccionó y se utilizó la misma caseta que se utilizó para las ventas de Bellavista. Si quieres, aquí en este próximo Mira, anuncio aquí podemos está el ver anuncio. anunciada la caseta donde está el fraccionamiento, y en la 2 Poniente 206, me parece, estaba la oficina. Fíjate, bueno, ahí está, mire, la ubicación que le decía, la 25 Oriente Poniente, y ahí podemos ver las calles, la 14 Sur, la 16, Aquí la estás 18, tú cuando eras más delgadito. la 20. Sí, cuando me iba bien en el trabajo, por eso puso Serviste tacuche. de modelo para este Oye, anuncio. y no están las privadas, fíjate, ¿No? pero están marcando la zona, Sí. ¿no? Donde, Sí. donde va a estar el fraccionamiento. Y le ponen como atributos y como prestación, ¿no? Alumbrado, banquetas, Sí. y también le ponen agua potable, obviamente pavimento.
es de los servicios Pero que aquí te ya no ofrece exageran el que es fraccionador. bueno para la salud. ¿Qué? Pues ahí decían algunas frases de fraccionamiento. Oye, y nada más para que te des color de qué es el fraccionamiento Bellavista, en la parte de abajo del cartel, pues aparecen ahí las Torres de Puebla, Sí. aparecen los volcanes. Lo que pasa es que resultó no ser bella ni tampoco buena No, vista. no. Pero así es como se anunciaba este fraccionamiento. Fíjate, aquí ya le van cambiando el concepto y la idea. Sí. Empiezan siendo barrios, colonias residenciales, fraccionamientos, ¿no? ¿Quién hacía los rótulos en ese tiempo? ¿No te acuerdas? No, Nos vamos bueno, a acordar ahorita en el transcurso había del infinidad de rotulistas, programa. Sí, y había pero unos los muy más buenos, importantes que eran para estos anuncios. que eran publicitarios, eran rotulistas para, sí, para no, y publicidad. publicistas. Claro. Que era un oficio. Claro. Mira, aquí hay otro fraccionamiento que se llama Chulavista. No, pues no. El que decíamos primero es Bellavista y este es Chulavista. Pues ni chula ni vista, y para colmo tuvo un reloj que además de estorbar no daba el paso ni la hora. No, la hora sí la daba, No, en la 3 Sur y la... En la 3 Sur y la 37 37. Poniente. 37 Poniente, claro. Pero me recuerdo que este fraccionamiento viene después del Carmen. Cuando se hace el fraccionamiento del Carmen se construye sobre lo que fue el Country Club en la 19 Oriente, que ya no existe, ya son puras casas ahí, habitación. Sí, claro. Estaba... Hubo un encierro ahí Y en el Estrella Roja, sí, ¿te acuerdas? hubo caballos ahí del Country Club, y además también en Puebla se tuvo el Centro Mexicano Alemán. Ahí fue donde se fundó en 1937. En la 19. En la 19, entre la 16 y la 3. Y este fraccionamiento Chulavista está aún más al sur. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. En los años 30, la gente rica y de clase media alta habitaba en la colonia Santa María. Más tarde, durante los 50 y 60, vivieron en las colonias Rincón del Bosque, La Calera y La Paz. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Y antes de platicar de este fraccionamiento Chulavista, déjeme enviarle saludos a María Romé. Dice, me encanta el programa, no nos los perdemos los domingos. Gracias por traernos tan lindos recuerdos. Don Víctor Gómez dice, no se siente el tiempo. Cuando ve este tipo de reportajes, me gustaría que hicieran un programa que hablaran sobre el origen de los dulces típicos, como los que se venden en la 6 Oriente, que ya se volvió la calle de los dulces. Claro, un día Con vamos mucho a gusto platicar. vamos hasta hacer tortitas de Santa Clara, algún taller, y tamales monjiles, mole de guajolote, todo lo que sea relacionado a la gastronomía y a los dulces poblanos. Exactamente. Oye, este anuncio, asómate acá, mira. Sí, es el de Chulavista, precisamente está anunciando. Tú y yo tratábamos de fíjate. ubicar el parque de béisbol. Ah, ¿no sabes dónde está? No, ubícame, ilústrame. Ahí te va. Es que dice, fraccionamiento Chulavista, y dice, vaya a verla, está junto al parque de béisbol. Ay, nanita, pues yo pensé que había un parque de béisbol hasta Los Fuertes. No, ese El fue... Estadio Ignacio Zaragoza. Ese fue después. Ese fue Digamos después. que los primeros pericos, o de los primeros pericos, No, este estuvo por el Panteón, ¿no? enfrente. O sea, sobre la 11 Sur, Panteón Municipal. del otro lado de la barda. Y daba desde la 37 Poniente, más o menos hasta la 41. Y hasta la 9 Sur. Entonces, en ese gran rectángulo, ahí estuvo el parque de béisbol. Por eso dice, venga a conocer el fraccionamiento, y por ahí estamos junto al parque de béisbol. Bueno, pues y también anuncia Ahí que, estuvo el asilo. Bueno, está. todos pueden Gabriel estar Pastor. felices y contentos ahí en Chulavista porque todos los camiones urbanos pasaban por ahí. Pasaba el Carmen. ¿Cuáles otros? A ver, cuenta. Pasaba Las Palmas. También el Chonaca.
Sí, bueno, no sé de por ese- qué, de pues, ese sí, no me ¿qué tenía acuerdo. que hacer el Xonaca allá? Pero aquí tengo el dato. El amarillo Palmas, Sí, el Palmas y el rojo, el moradito, ¿cómo se llamaba ese? el rojo América, Santa Café, el María. Mirador. Ah, Mirador Los linda. Ángeles. Mirador Los Ángeles. Pero Bueno, no pues pasaba sí. por ahí, ¿o sí? El Refugio, Carmen, los panteoneros, todos los de Panteón, que Ah, bueno, decían claro. Garita Panteón, Aviación Panteón, todos Porque por el la vista y panteón anexas. que se anunciaba en esos camiones era el municipal. Y ese anuncio es el que dice que te mandan traer en auto si tienes, si quieres adquirir tu lote. Ah, ese, Sí. no en La Todo- Paz. No, en este. Porque mira, aquí tenemos otro anuncio, doctor. Sí, ese me trae muchos recuerdos. Fíjate, Enrique. a solo 3 minutos del Zócalo se encuentra ubicado el moderno fraccionamiento residencial Las Palmas. Uy, sí. A Yo creo 3 que la minutos primera por la 2 casa que yo Sur. conocí antes de venirnos a vivir a Puebla, porque nosotros veníamos de Atlisco, yo tenía 6 años. Llegué a la calle Compostela 4720 de la familia Pérez García, queridos amigos. Ah, mira. Y muy, muy, muy linda familia. Ahí en la Recordamos calle de mucho a don Compostela. Pepe, su papá, que era de allá de Santander, ¿no? En la calle de Compostela vivió muchos años el Mosco Díaz García. ¿Quién sería el Mosco Díaz García? Hombre, pues el que le jugó alguna vez para la presidencia municipal y que el hijo de José Antonio Pues yo Díaz me acuerdo Villar, de don Pepe García, de la señora Emelia. primo del Guacho. Ah, pues del Guacho Villar. Claro. Pero ¿qué te parece que también Armando Pérez García, ahí en Cáritas, fue bueno. de sus últimos dirigentes, ¿no? Sí, sí. Fíjate, muchos de mis compañeros, muchos más grandes y otros más chicos, que iban al colegio Carlos Pereira, al Instituto Carlos Pereira, pues vivían en Las Palmas. Eran vecinos de Las Palmas, Sí. la gran mayoría. Pues ahí viven los Paz, Enrique Paz y... Claro, enfrente del y colegio. Alejandro, y también Carlitos Proscauer. Por cierto, también nos ve su Carlos, esposa. Alejandra. Alejandra. Saludos, Alejandra. Y como esta colonia estaba precisamente, ¿cómo diríamos? A los lados tiene la 16 y la 2 Sur. Vienes ahí del frontis de Catedral y proyectas el plano hasta el Boulevard Valsequillo. Sí. Esa es la ubicación de De Las Palmas. de Las Palmas. Yo recuerdo cuando lo estaban fraccionando, nos fueron a enseñar la familia Pérez García, miren, esto va a ser una gran colonia. Y sí, efectivamente, después de pasar el pueblito de San Baltasar, Bueno, del lado derecho o del lado izquierdo, como lo veas, sí, más está para allá, la Junta Auxiliar de San Baltasar. es una Junta Auxiliar de San Baltasar. ¿Qué tiempos aquellos que entonces se Señor Don veían Simón. apenas las cotas de las banquetas a un lado y luego más allá se veía No, espérate. el mercado de San Baltasar? El puente peatonal del lado sur, Sí, que, bueno, es don Enrique Benítez, don Enrique Benítez al ceder los terrenos al Pereira. bueno, algunos, pero no crees que todo. No, don Enrique Benítez obviamente contribuye para que los vecinos pudieran transitar y cruzar el río por el lado de la 2 Sur. Por el lado Porque de la 16 de septiembre. En una época del año era se un gran mojaban, puente. se mojaban las piernas los que atravesaban por ahí. Sí. Y del lado de la 16, autobuses, camiones, pues, y automóviles, y también peatones. Ese puente era más ancho, y digamos que es, pues, el último puente que está sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. La familia Ochoa, que vivía en 16 de septiembre ya y sería 51 Poniente, cuentan que la entrada a la 16 de septiembre tardó mucho tiempo en Sí, abrirse. claro. Y que los primeros colonos de la colonia Bugambilias tenían que atravesar materialmente a pie y otros bordeando un poco con algunas piedras del río para Sí. poder atravesar a sus casas. Sí. Y Todavía hay muy los- bonitas residencias ahí que después ya se ha convertido ahora en una colonia muy popular. Y de paso. Oye, y aquí lo que tenemos Sí. que mencionar es que todas las calles Sí. tienen nombres de ciudades españolas. Sí, y también No, hay que decir que te daban Compostela, 5 años para Sevilla, pagar claro. sin enganche y sin intereses. Sin ¿Cómo la enganche, ves? sin fiador. Bueno, es que en ese tiempo yo considero que también en estos, ¿verdad? La palabra debe valer. Pero ahí antes aunque no más. firmaras cosas, se daba por entendido que el honor y tu prestigio iban de nombre, por medio claro. si no pagabas. Claro, claro. Muy Imagínate si no pagaras. ¿Qué Oye, sigue? Los volcanes. agua, aire puro y sol. Fraccionamiento a los volcanes.
Y ahí una panorámica. Aquí también te Mira, vuelven del a vender lo volcán. mismo, aire Lo puro, gratis, el sol. todo lo que es gratis. Calorcito. sol. Hay mucha luz, pero no sé si era energía eléctrica o No, luz del sol. nada más luz de día. Sí, exactamente. Sí, de noche ya no se comprometían a Jardines que pues yo creo que hay muchas más casas que ausencia de jardines. Mira. Luego, iglesia, pues sí hay una iglesia de los volcanes que se encuentra templo ahí de en la Guadalupe. 19. Guadalupe 19 Volcanes. Sur y la 35. 19 y 35. Árboles ornamentales que un tiempo estuvieron en los camellones. Yo recuerdo ahí darle la vuelta a la 13 Sur, donde estaba Medicina. Y ahí se acababa también, el camellón estaba obstruido por pues mucha maleza y mucha basura. Ah, claro. Ya no podías pasar de aquel lado. Pero la colonia Volcanes... Colindaba Volcanes con la barda de atrás Sí. o lateral del Panteón Municipal. Y más allá de la oficina de Comisión Federal de Electricidad, División Centro-Oriente en ese tiempo, Claro, más al norte. cuando había un sindicato ahí de electricistas. Oye, jardines, iglesia, árboles monumentales. Y lo indispensable para vivir bien. Pues, ¿qué más quería? Bueno, no habla del agua. Ah, no, sí, habla del agua. Ya te fijaste que ya había una constructora que estaba promoviendo al mismo tiempo hacia las veces de inmobiliaria y se llamaba Construcciones América. Claro. No constructora, Construcciones como América. debe de ser, ¿no? Sí. Oye, hace un momento platicábamos de los personajes de por qué las calles de la colonia Bellavista llevan estos nombres. Ajá. Y entonces se hace una publicación de don Manuel Lobato. La voy a hacer un poco más grande para que pueda leer. Mira, ahí está la publicación. Y obviamente los fraccionadores le ponen nombre de estas personas distinguidas porque hacen gala de esto que titulan Honor a quien honor merece. Y hablan de don Manuel Lobato y dicen, ilustre crítico, literato y políglota, maestro del mayor número de literatos formales poblanos en el primer cuarto del presente siglo, o sea, del siglo XX. Fue poeta inspirado y correcto, y se puede asegurar que don Manuel Lobato hubiese sido uno de los miembros más distinguidos de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, en honor a don Manuel Lobato, Sí. pues hay una privada, Una privada de la que Bellavista. lleva su nombre. Y mira, le pone sus libros. Él dice, es políglota, entonces, bueno, entendemos que hablaba distintos idiomas o Bueno, ahí algunas dice que lenguas. griego, inglés y francés. Latín y hebreo. Ok. Y bueno, mira, el fraccionamiento ha querido hacer honor de este prócer, dando el nombre a una de sus calles. No sé si en la 43 hubo hombres ilustres también, pero son un poco más para... Sí, tengo una lista de hombres ilustres que son más para acá. Mira, están en la producción Gemar, David, Ángel, Giovanni, Sebastián, Delfino, Alejandro, Wendy, Salvador, Geralmed, Abraham, Alma, Guillermo, Elisa, Viri y Sandra. Son mis compañeros que hacen posible que usted vea Puebla en mis recuerdos y que este canal 16.1 funcione. Así es que a ellos los saludamos y gracias porque todos somos parte de este equipo del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Ya nos vamos. Sí es, Enrique. Mi querido Nacho. ¿Qué dices? Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, pero no sin antes hacer el breve resumen. Nosotros hoy hemos hablado de esta ciudad que ha crecido siempre hacia el sur. Y alguno locutor dijo un poco atarantada, en el sentido de que nuestras calles no siempre fueron una cuadrícula perfecta, ¿no? Y que desgraciadamente ahora la ingeniería de tránsito hace de las suyas. Ha ido cambiando la ciudad, lamentablemente. Y ¿sabes qué? Lo curioso es que hacia la parte norte, el gran límite fue la autopista. Sí, pero también yo creo que Era el la gran gran límite frontera. fue que antes pues las brechas se hacían echando el cordel con un burrito y ahora ya nada más sueltan lo segundo. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.